Buenas noches. Hoy verdaderamente nos adentraremos en un universo literario fascinante y perturbador, que es el del señor presidente, claro, Miguel Ángel Asturias. Esta novela, publicada por primera vez en 1946, nos transporta a una Guatemala del principios del siglo XX, ¿sí? Sumergiéndonos en una atmósfera opresiva, claustrofóbica y marcada por la dictadura y la violencia. Hola compañero, buenas noches. La verdad estoy muy ansiosa por comenzar. He escuchado mucho sobre esta obra y su impacto en la literatura latinoamericana. Te voy a dar una pequeña introducción de la novela. El señor presidente fue publicado en 1946, como tú anteriormente habías dicho, y su autor es Miguel Ángel Asturias, quien recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1967. Exploraremos su vida y su legado literario. El señor presidente es un retrato oscuro y penetrante de la dictadura en Guatemala. A través de la narrativa que tiene el libro, vamos a poder ver los temas que explora la corrupción, el miedo y la opresión. Y con muchísima razón, porque el autor, pues a través de prosa poética y símbola, nos presenta un relato desgarrador del poder absoluto y sus consecuencias en la sociedad. A través de sus personajes nos muestra cómo una dictadura corrompe no solo las instituciones, sino también a los individuos. Es crucial poder entender el contexto en el que se desarrolla la novela, ya que hablaremos sobre la Guatemala de principios del siglo XX, marcada por dictaduras y represión. En el contexto histórico, que te voy a dar un poquito de detalles, podemos ver que en el siglo XX el país vivió bajo un régimen autoritario, caracterizado por la represión, la censura y la persuasión política. Esta obra, pues, puedes ver las atrocidades cometidas por el régimen y ves cómo destaca la desesperanza y lamentablemente el sufrimiento del pueblo. Y ahora en el contexto social, el señor presidente pues refleja una sociedad que está completamente dividida y oprimida. Los personajes de la novela representan la amplia gama de sociedad que hay en Guatemala, ¿verdad? Donde podemos ver a los pobres, a los marginados, a los funcionarios corruptos, a los militares, y etc. Pero me suena muy intrigante, la verdad. Te quería hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Qué elementos hacen que esta novela sea una obra maestra? Uy, muchísimas cosas, la verdad. La maestría de nuestro gran autor, Miguel Ángel Asturias, radica en su capacidad para crear una atmósfera de pesadilla, en donde la realidad se mezcla con lo onírico. Además, su uso del lenguaje es exquisito, creando imágenes vívidas, evocadoras, que perduran en la memoria del lector. Pero bien, vamos a darle ciertos enfoques a esta conversación, ¿verdad? Entonces, como primer punto, podríamos decir que el arte y la literatura, ¿verdad? Comencemos por el arte. La literatura, como las bellas artes, es un medio de expresión que nos permite explorar la realidad, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Pero, bajo todo esto, quiero preguntarte, ¿qué opinas de la forma del autor que utiliza el lenguaje para crear esta atmósfera tan intensa? Pues a mí, en lo personal, me parece que es increíble. Así en pocas palabras, increíble. Miguel Ángel Asturias pues pinta con palabras una realidad que está muy, pero muy distorsionada, donde el miedo y la violencia son omnipresentes. Claro, entonces aquí es donde entra el realismo mágico, un movimiento literario que combina elementos realistas con lo fantástico. Pues el señor presidente, vemos cómo Asturias utiliza el recurso de representar la realidad social y política de Guatemala de una manera un poquito más profunda, ¿verdad? Poniendo otro punto, el del ser humano y la literatura. ¿Tú cómo crees que la literatura refleja la condición humana? Pues mira, la literatura básicamente es como un espejo, ¿verdad? Es un espejo en la sociedad y a través de estos personajes podemos explorar conflictos internos, las pasiones y debilidades de un ser humano que atraviesa todo este tipo de cosas. El señor presidente pues
Asturias nos muestra los efectos devastadores del poder absoluto en la mente de los individuos. No, sí, es muy cierto, la verdad. Si te pones a pensar, los personajes de esta obra pues están muy, pero muy marcados por el miedo y la paranoia que se vivió en ese tiempo, lamentablemente. Qué bueno que mencionas eso porque me gustaría darle el otro enfoque que también quiero tocar, que son las funciones de la literatura. Ujú. Pues si te das cuenta, las funciones principales de esta literatura es denunciar las injusticias sociales. El autor, pues a través de este libro, denuncia la dictadura, la corrupción, pero más que todo eso me gustaría saber qué tú piensas, qué otras funciones se cumplen en esta novela. Pues, mira, además de la denuncia, de poder denunciar, creo que también busca concientizar al lector sobre la importancia de la libertad y de la justicia. Me parece perfecto tu opinión, porque ves cómo Asturias logra esto a través de la creación de una atmósfera opresiva que te hace sentir en carne propia la angustia de los personajes. Ajá, ahora otra preguntita, poniendo otro punto ahí, de Ujú. géneros literarios. Claro. ¿A qué género literario sientes tú que pertenece el libro del señor presidente? Principalmente yo lo noto con un toque de una novela, pero también tiene elementos de una novela histórica y una novela psicológica. Ujú. Asturias combina muy bien estos géneros para crear esta obra tan compleja y tan bella que tenemos hoy en día. No, y es la verdad. La novela, pues como tú dices, está basada en hechos históricos, pero también explora la psicología de los personajes, todo lo Claro, que pasaron. Ajá. claro, eso es válido también. Y ya que hablamos de géneros, ¿por qué no también nos Ujú, pasamos un poquito para los movimientos? Porque ujú, ya mencionamos que este tiene un realismo mágico, que es un movimiento clave. Pero este libro también nos podemos encontrar elementos de surrealismo, con imágenes oníricas y distorsiones de la realidad. sí, es como lo que tú ahorita estabas diciendo, es como si la realidad se desintegra, así ante tus ojos, se desintegra completamente. Así es, Sí. porque si te das cuenta, el autor pues utiliza estos mismos recursos para expresar lo inexpresable, para Ujú. representar esa angustia y el horror de lo que era la dictadura antes. Muy cierto. Ahora te quería comentar sobre el análisis de los primeros capítulos. Ujú. Eh, si te das cuenta, en los primeros capítulos podemos ver cómo la atmósfera de miedo y sospecha. Entonces te quería preguntar, ¿qué otras temáticas podemos identificar en los primeros capítulos, aparte del miedo y la sospecha? Pues verdaderamente sí, hay bastantes, pero te puedo decir así, por decirte, Ujú, el poder masivo o la omnipresencia del poder, la corrupción, la violencia, son temas muy recurrentes. Además, te das cuenta que el autor pues introduce varios personajes que serán clave dentro del desarrollo de la trama. ok. ¿Y como qué podemos esperar para los próximos capítulos? Buena pregunta, verdaderamente misterio, intriga, Ujú, tensión, todo eso te va a aumentar, porque Asturias, pues ves cómo construye esa trama tan compleja, llena de giros inesperados, así que ujú. puedes esperar todo lo que tú puedes llegar a pensar dentro del libro, ¿verdad? Sí, Eh, pues, o sea, basado en el señor presidente y sus consecuencias del régimen. sí. Y suponete como para el panorama de la literatura guatemalteca, perdón. Vemos también que este libro tiene como una posibilidad que el señor presidente pues es una obra fundamental de la literatura guatemalteca y el autor pues logró visibilizar la realidad de su país y denunciar las injusticias de los poderosos. Me parece perfecto. Y aparte de Miguel Ángel Asturias, que o sea, es un escritor nato, y mis respetos para ese hombre, ¿qué otros actores guatemaltecos recomendarías tú?
Pues verdaderamente hay muchos, si te das cuenta. Y el mismo Miguel Ángel Asturias tiene muchísimas obras. Ujú. Rigoberto González Mena es muy bueno. Francisco Morales Santos, pues verdaderamente me encanta. Y por si no sabías, hay algo que me gustaría tocar, que Miguel Ángel Asturias pues se inspiró para este libro en la figura de Manuel Estrada Cabrera, que pues es un dictador guatemalteco y es lo que utilizó para crear el personaje del señor presidente. Óyeme, qué dato, qué datazo la verdad que me acabas de dar, porque yo verdaderamente, o sea, sí he leído el libro, pero no sabía eso de que Miguel Ángel Asturias se había inspirado en la figura de Manuel Estrada Cabrera, Pues sí, ¿verdad? ahí te lo dejo. Pero verdaderamente me gustaría que se repitiera esto. Igual. Fue muy enriquecedor las preguntas, la conversación en sí. Así que esperemos que básicamente esto pues vuelva a suceder. Te agradezco muchísimo tu participación y pues Gracias, igualmente te agradezco mucho tu tiempo y por poder responderme las preguntas y sacarme de muchas dudas. no hay Te lo problema. agradezco mucho. Feliz Y noche. para los que nos ven,